Hola, bienvenidos al canal. En este primer episodio vamos a comentar el primer juego de Dragon Quest con motivo de su 35 aniversario. Aunque Dragon Quest no puede considerarse el primer JRPG debido a varios precedentes en ordenadores, su popularidad dentro de la Famicom lo ha convertido en un paradigma del género, 1000 veces imitado. Su particular estilo directo y sin artificios ha dado a la saga la fama de modelo de aventuras clásica en oposición a otras franquicias del género, más dadas a la deconstrucción de tópicos. Esa fama de obra tradicional en Dragon Quest proviene, en esencia, de su humilde origen, bebiendo del prototipo de leyenda europea del caballero contra el dragón al rescate de una dama. La trama del juego no se complica mucho más. Rescata a la princesa, devuélvela al rey y vence al villano. En su sencillez y universalidad era perfecto para ser exportado, así que llegaría 3 años después a Estados Unidos bajo el nombre de Dragon Warrior. Dragon Quest fue un fenómeno de salida en Japón, pero Dragon Warrior vendió tan mal que Nintendo tuvo que regalar copias del juego con las suscripciones en Nintendo Power para poder darle salida. La saga no retomaría cierta fama en Occidente hasta su 8ª entrega, con la última hasta la fecha, la 11ª, siendo por fin un gran éxito de ventas. Pero mi encuentro con esta franquicia sería de un modo algo más tangencial. La autoría del juego se suele acreditar a Yuji Ori, columnista para la Shonen Jump y autor de varias novelas visuales antes de Dragon Quest, por lo que su papel no se limitó a idear el juego, sino que ha sido fundamental para el reconocimiento de la figura del diseñador narrativo. Su principal fuente de inspiración fueron las sagas Wizardry e Ultima, veteranas franquicias que adaptaron el rol de mesa a ordenador, sentando las bases para el combate por turnos que hoy identificamos en los JRPG. Las limitaciones técnicas traerían consigo otro elemento particular al darnos a un protagonista ya definido en lugar de hacernos configurar uno a nuestro gusto. Pero si por algo son infames los JRPGs es por la necesidad de adquirir experiencia a través de los combates inesperados, lo que comúnmente conocemos como farmear. Y el primer Dragon Quest es el rey absoluto del farmeo. Al empezar el juego, cometí un gravísimo error. Gasté mi dinero inicial en una armadura media y un arma barata. Resulta que Dragon Quest no otorga mucho dinero por combate. Además, para curarme tenía que recurrir a una posada y costaba 6 monedas de oro. Lo que siguió fue una dura lucha por sobrevivir matando limos, que solo otorgan una moneda por victoria, tratando siempre de tener al menos más de 6 monedas de oro en mi bolsillo y no encontrarme en una posición donde no podría curarme. Por suerte, la muerte no penaliza demasiado, con la oportunidad de volver al punto de origen manteniendo la experiencia. El verdadero castigo reside en perder la mitad del dinero cada vez que morimos, con el añadido de que se trata de una muy escasa recompensa durante las batallas. Los precios de armas y armaduras crecen exponencialmente y los gastos habituales en hierbas curativas, antorchas, llaves maestras o posadas para descansar nos obligan a tomar buena nota de nuestras finanzas. Es cuestión de no sobreestimar nuestras posibilidades. Otra dificultad añadida a la versión original tiene que ver con la permanencia de las puertas, que no se mantienen abiertas después de haber gastado en ellas la correspondiente llave, lo que conlleva que salir de una mazmorra en la que se ha abierto puertas implicará volver a gastar dinero en nuevas llaves. Los objetos importantes para avanzar en la historia se encuentran ocultos y solo podemos intuir dónde están en función de lo que comentan los personajes del juego. Algunos de los secretos dependen de encontrar el punto exacto por donde avanzar en el mapa para saltar a otro, lo que no resulta para nada evidente. Lo cínico es pensar que son así de difíciles de encontrar para aumentar la duración del juego. Tampoco ayuda que la traducción al inglés haga uso de unos términos pseudo-isabelinos con los que siempre se asume erróneamente que se corresponden a un inglés medieval. Pero lo cierto es que remite muy bien a la sensación de juego de rol de tablero donde apuntas acertijos sin que nadie te sujete de la mano. Hoy, con guías disponibles al alcance de un clic, ese efecto se pierde. La verdad es que el juego no establece tu misión desde el principio porque toma la decisión consciente de no hacerlo. La primera cueva que encuentras en el juego presenta una lápida de tu antepasado, el héroe legendario.
estableciendo que para derrotar al villano necesita su equipamiento mágico. Y ya está, no hay más indicaciones. Una queja habitual de muchos juegos modernos de mundo abierto tiene que ver con el exceso de marcadores para guiar al jugador al siguiente punto relevante de la misión. Por ello, he visto muchas alabanzas a los mapas dibujados de la saga TIEF, o a las indicaciones diegéticas en The Elder Scrolls Morrowind, como ejemplo de confianza en la inteligencia y orientación del jugador. A medida que exploras el mundo y hablas con los personajes, aprendes más de la leyenda de tu antepasado, lo que te va dando indicios suficientes sobre qué tienes que buscar y los puntos cardinales donde debes dirigirte. Dos ideas sustentan el diseño del mundo de Dragon Quest. La más obvia es su carácter de escenario abierto, sin grandes barreras más allá de soft blocks, en forma de una mayor dificultad con los enemigos. La siguiente idea es menos evidente, pero está ahí desde el comienzo. El castillo del jefe final es visible desde que salimos por primera vez al mapa del mundo. El jugador observa el castillo y lo recuerda como un objetivo que él mismo se impone. Navegar por el mapa explorando implica primero reconocer el terreno y familiarizarse con él, tratando de identificar cuevas, ciudades y puentes de otros territorios. Por el camino tenemos las frecuentes batallas que nos ayudarán a subir de nivel, lo que aumenta las garantías de que tengamos considerables puntos de experiencia para cuando hayamos recorrido la totalidad del mapa y conozcamos sus referencias más destacadas. Que solo haya un punto de guardado al inicio del juego crea una sensación muy particular. Aventurarse lejos de ese punto inicial es siempre un peligro y hay una necesidad de mantenerse a una distancia prudencial cuando no sabemos qué nos espera más allá de las fronteras conocidas. Podemos caminar hasta el otro extremo del mapa sin problemas, desear volver al punto de guardado y encontrarnos con la mala suerte de morir en el camino de regreso. Es muy duro, pero hace de ese mundo hostil una experiencia que verdaderamente se siente como una aventura. Al contrario de lo que pueda parecer, incita a moverse mucho más porque cada vez que aumentamos nuestra área explorada es una pequeña victoria. Este constante backtracking entre un punto del mapa y el castillo inicial se lleva hasta el último extremo. Rescatar a la princesa implica llevarla en brazos de vuelta a su padre, y tras vencer al villano, debemos hacer todo el camino de vuelta para comunicar las buenas noticias, pudiendo incluso parar en los pueblos del camino a recibir alabanzas. La posibilidad de elegir entre distintas armas y armaduras para completar el juego le añade un elemento de personalización. Cierto es que algunas son claramente más beneficiosas que otras, pero no son imprescindibles para terminar esta aventura. De hecho, el juego conlleva distintos finales dependiendo del grado en el que hayamos completado algunas de las tareas de la profecía, ya sea recobrar todos los elementos de nuestro antepasado o ignorando rescatar a la princesa. Dragon Quest ha contado con varios ports y remakes, muchos de los cuales rebajan la dificultad y duración del juego al adaptarlo a los estándares posteriores de la saga. También conviene destacar que nuestro antepasado legendario es el protagonista de Dragon Quest III, precuela que tal vez sea mejor comentar en otro vídeo. Con todos los elementos en nuestro poder, ya solo nos queda vencer a uno de los primeros villanos de la historia de los videojuegos que tiene una segunda forma sorpresa. El Dragon Quest original no es, 35 años después, una pieza de museo que mirar con reverencia, que también, y una de las obras más inequívocamente influyentes del medio. Es también un juego relativamente breve y ameno que merece ser jugado hoy en día por todos sus aciertos, de los que aún beben muchos títulos actuales y no solo su franquicia madre. Dragon Quest es una búsqueda del tesoro que, si bien tiene lugar en un terreno accidentado, es lo suficientemente accesible como para funcionar por sí misma. El tiempo solo lo ha hecho madurar como un clásico sin discusión, y no hay momento mejor que el presente para lanzarse a probarlo por uno mismo.